Bueno, sí, te estoy escuchando muy entrecortado, pero pude entender la pregunta. ¿Me escuchan? Porque yo a vos te escuchaba muy mal. Pero bueno, empecemos entonces por la legalidad de la cuarentena, ¿no? Por este decreto de cuarentena y los que siguieron después. Eh, Hay una particularidad, ¿no? Ustedes saben que con la reforma de 1994, una de las cosas que por lo menos se adujo y se dijo fue que se iban a eliminar los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Alfonsín había empezado a dictar decretos, Menem multiplicó esta cantidad de decretos y había un cierto malestar institucional en el sentido de que no era bueno que los presidentes tuvieran estas facultades, porque para eso está el Congreso. Y la reforma constitucional entonces establece en principio que está vedado para el presidente emitir decretos de naturaleza legislativa. El presidente no puede dictar en principio decretos de naturaleza legislativa, salvo determinadas situaciones excepcionales. El Congreso no está reunido, por situación que requiere y entonces ciertos decretos que por supuesto al control del Congreso y pueda resolver estas cuestiones. Cuando obviamente eso es lo que dice la Constitución, como en casi todo la Constitución no se cumple, se siguieron dictando decretos de urgencia, lo siguió haciendo Menem, lo hizo después de la Rúa, ni que hablar de los Kirchner, lo hizo Macri, todo el mundo dictó decretos de urgencia y lo está haciendo Fernández ahora. Ahora, obviamente que ante la inminencia de la llegada de un virus que se notaba que estaba siendo muy severo en algunos países de Europa y en China y en otros lugares, el presidente toma ciertas decisiones inmediatas, tal vez no se las pueda cuestionar, ¿no? Por ejemplo, poner en cuarentena a las personas que venían de esos países, por lo menos durante 14 días que estuvieran aisladas. Luego empezó a cerrar el tránsito con otros países, cosa que otros países también estaban haciendo, con lo cual el resultado hubiera sido el mismo. Pero, y además, en este proceso, de hecho, un día antes de que el presidente dictara el decreto, el propio Congreso dejó de funcionar. El Congreso dijo, dejan por las dudas y para no contagiarnos, dejamos de funcionar hasta que veamos cómo podemos retomar esto de manera remota. Y la Corte Suprema también dictó una acordada estableciendo una suerte de feria sui generis donde solo se atendían los temas esenciales y de manera remota. Ahora bien, el decreto en sí mismo del presidente implica una cuestión de mucha gravedad y que no tiene precedentes. En el presidentes han hecho lo que han querido, ni de se han cuarentenas para personas sanas. O sea, el presidente lo que dijo es, todo el mundo se tiene que encerrar en su casa y nadie tiene que salir, porque existe el peligro de que se contagien y al contagiarse pueden contagiar a otros. Y entonces, por las dudas, todo el mundo tiene que estar adentro, salvo una serie de actividades que se consideraron esenciales. Estas personas trabajar, pero el grueso de la gente no puede trabajar, no puede salir salvo para hacer compras indispensables, no pueden circular los automóviles, obviamente no pueden salir del país. Rápidamente las provincias establecieron restricciones a la circulación de una provincia a otra y esto generó un problema que, como vos decías al principio, implica una violación de derechos individuales. El presidente no puede suspender derechos. Si la cuarentena hubiera sido por 2 semanas, como originariamente fue, con el propósito, como dijo el gobierno, de preparar los hospitales
para contagios que pudieran sucederse, para la afluencia masiva de personas, tal vez se hubiese podido justificar, pero ya llevamos más de 7 meses de encierro, de suspensión de actividades, de suspensión del comercio, de suspensión de reuniones de personas, y esto implica una severa violación de derechos individuales, cuando además el Congreso también volvió a funcionar, aunque sea de manera remota, para sancionar algunas leyes, de modo que sí uno podría decir en principio que un decreto de este tipo y en estas condiciones viola la Constitución, un decreto inconstitucional. La Comisión de Seguimiento de Decretos de Necesidad y Urgencia tendría que decirlo. Lo que pasa es que los diputados y senadores ya tienen el propio problema de que ellos se lavaron las manos, ¿no? Apareció la epidemia y cada uno se fue a su casa y dejaron de sesionar, de modo que difícilmente le vayan a echar la culpa de algo al presidente. Se dijo por una parte en algunos casos que algunas personas invocaban la necesidad de dictar el estado de sitio para suspender derechos individuales, cosa que hubiera sido peligrosísima. El estado de sitio está previsto por la propia Constitución para 2 supuestos únicos, y digamos, es una decisión tan grave la declaración del estado de sitio que solo se puede disponer en forma restrictiva en 2 casos. En caso de un ataque exterior, si hubiéramos sido invadidos por otro país, cosa que no ocurrió, a menos que digan que los virus son un ejército enemigo, o en caso de conmoción interna, que en realidad no había ninguna conmoción interna, la conmoción la produjo el propio gobierno con todas las medidas que dictó. Así que no había motivos para declarar un estado de sitio, hubiera sido un muy mal precedente que el presidente, por su sola voluntad, declarara un estado de sitio en estas condiciones. Y además, el estado de sitio, que es una decisión tan grave, tiene como contrapartida la posibilidad de que aquella persona que va a ser detenida por el Poder Ejecutivo, que está facultado a detener personas durante el estado de sitio, puede decidir irse del país. Lo curioso es que en medio de cerrada, a otro, esa cláusula tan importante de la Constitución no hubiera podido ser aplicada. Así que yo creo que sí, cada vez que el presidente prorroga la cuarentena y prorroga las restricciones sin ningún tipo de control, sigue violando derechos individuales. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, sí, entiendo. Sigo acá, bueno, no sé si me encuentro en de conectividad que se escucha entrecortado, creo que nos pasa a ambos, pero bueno, sí, entiendo muy bien, coincido. Bueno, la posibilidad de un estado de sitio fue lo que se barajó, debido a que, bueno, un decreto, como bien han mencionado varios constitucionalistas o especialistas en la materia, no puede estar por encima de la Constitución Nacional, a lo sumo una ley. Pero bueno, esto también muestra, creo, el fracaso de lo que ha sido, desde todos los puntos de vista, de esta cuarentena prácticamente inacabada, que la tendremos aparentemente, como todo indica, hasta fin de año. En el medio, profesor, han sucedido cosas en Argentina que tienen que ver ya con la justicia en sí mismo. ¿Sí? Hola, ¿se escuchan? Sí, sí te escucho. Bueno, en el medio sucedieron cosas en nuestro país que tienen que ver con el avance sobre la justicia, sea con una reforma que se viene tratando de hace un buen tiempo, también la suspensión o de alguna manera la imposibilidad de muchos pedidos de juicio que tiene hoy el vicepresidente, que tiene 10 procesamientos, 10
causas, de las cuales 5 de ellas están en vía de juicio oral. Días atrás se suspendió ya una. La oficina que debería controlar, que la Oficina Anticorrupción, ha hecho un paso al costado, que son muchas las investigaciones que se vienen llevando a cabo. Por eso un poco también la pregunta viene en este contexto, donde también se destapan las miserias humanas que estamos viviendo, es el aprovechamiento que están teniendo la dirigencia política en cuanto el no avance de causas como por ejemplo la actual vicepresidente, como también muchas causas que quedaron pendientes y que, bueno, la cuarentena de alguna manera las ha, no sé si puesto bajo la alfombra o suspendido, pateado para adelante, pero ha generado mucha impotencia, lo cual significó que la gran mayoría de la población descontenta se haya manifestado en las calles. ¿Qué lectura hace ante esta situación, profesor, en cuanto a la inacción de la justicia o la mirada al costado en todas estas causas que tanto han indignado como la cuarentena misma a la sociedad en las últimas concentraciones públicas que hemos tenido? Bueno, a ver, el sistema, el Poder Judicial, la justicia federal, fundamentalmente, porque el problema está concentrado en la justicia federal, ha sido un botín de guerra de distintos gobiernos durante mucho tiempo, donde, digamos, cada gobierno intenta de alguna manera presionar, y obviamente el kirchnerismo fue muy duro contra la justicia en su momento. No nos olvidemos de que se llegó a sancionar la famosa ley de democratización de la justicia, que afortunadamente la Corte Suprema después la declaró inconstitucional, pero que era prácticamente poner a la justicia en manos del partido político, del gobierno de turno. Y lo que se advierte es que probablemente ya estaba previsto y ya estaba organizado o pensado desde el momento en que el presidente asumió el gobierno, y que el virus de alguna manera entorpeció todo el proceso, pero que no obstante lo cual siguieron adelante, que fue justamente estas dos acciones del gobierno tendientes a nuevamente operar sobre el Poder Judicial. Una fue el proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado de modificaciones del fuero federal, que es un tema muy largo para hablar, que de hecho yo no estoy seguro de que se vaya a aprobar. El hecho de que que la Cámara de Diputados eso no se volvió a insistir con esto, puede indicar que a lo mejor no tengan las mayorías necesarias para poderla aprobar en diputados, y por lo tanto quede como tantas leyes han quedado por el camino. Ojalá, pero el punto es que este proyecto, con la excusa de mejorar el funcionamiento de la justicia federal, lo que estaba haciendo era diluir y modificar y sobre todo poder operar sobre el sistema federal, teniendo en cuenta la cantidad de causas, como vos decís, no solo contra la expresidente, sino contra muchos de los funcionarios del gobierno de Cristina, que están ya en etapa de juicio oral y que tendrían que avanzar ese juicio. Es un tema largo. Yo participé en la sesión del Senado y tuve por lo menos posibilidad de decir cuáles eran las objeciones técnicas a esta ley, pero dejando de lado lo técnico, que es bastante contundente, lo que se nota es que hay un interés político por intervenir dentro del Poder Judicial y de alguna manera desactivar las causas que son más resonantes. Es curioso lo que la Oficina Anticorrupción ha hecho justamente ahora, ¿no? Que es la de, curiosamente casi con argumentos liberales, decir que no hay plata para nombrar empleados y que no es eficiente perseguir causas viejas. Lo usaron como excusa para decir que no hay posibilidades de continuar actuando como querellantes en aquellas causas.
El problema con la Oficina Anticorrupción es que es muy difícil que haya una oficina de gobierno cuyo jefe sea nombrado por el presidente de la República y que tenga por objetivo controlar si el gobierno es corrupto o no. O sea, es muy difícil que sirva para algo. Y probablemente lo mejor sería directamente desactivar esa oficina porque en esas condiciones no sirve para nada. Pero tampoco es grave que se hayan apartado porque en definitiva una oficina anticorrupción que no tiene intenciones de perseguir la corrupción estorba más de lo que ayuda, con lo cual ya hay bastantes querellantes en las causas para impulsarlas, empezando por los fiscales, como para que sea necesaria la intervención de su oficina. En todo caso, lo que ayudó es a entender que no sirve para nada, no sirvió en la época de Macri y no sirve ahora, no es que sea inútil en este momento. Como te digo, nombrar que el presidente nombre a alguien de confianza para que lo vigile a él mismo es algo que no tiene mucho sentido. En la otra, el otro acto del gobierno que fue complejo tiene que ver con la creación de esta comisión de expertos que hizo el presidente, donde nombró desde el abogado personal de Cristina Kirchner a un montón de abogados, obviamente con buenos antecedentes, pero todos ideológicamente de un sector, que tienen por objeto esta comisión producir las reformas necesarias dentro del ámbito de la justicia, donde el propio decreto no dice qué es lo que habría que modificar, con lo cual se lo deja librado de una manera muy abierta a este comité, pero que ya algunos miembros del comité, como Zaffaroni, han dicho que habría que meter mano en la corte, por ejemplo, ampliar el número de jueces, dividirla en salas. Ya incluso hasta Zaffaroni dijo que para eso habría que modificar la Constitución. Estar en danza el tema de la organización del Consejo de la Magistratura. Es decir, hay muchos temas, el Ministerio Público, que es un tema esencial con el cambio de código procesal en materia federal. Los fiscales federales son los que van a ser los que van a tener la carga de la investigación penal, con lo cual el procurador general es un funcionario clave. Estamos sin procurador general desde hace un montón de años. O sea, en todo el gobierno de Macri no tuvo las mayorías en el Senado requeridas para poder nombrar un procurador, y en los últimos tramos del gobierno de Cristina tampoco se pudo nombrar, con lo cual hace muchos años que afortunadamente hay un muy buen funcionario de carrera que está ejerciendo en forma provisoria ese cargo, pero que no tiene ningún tipo de garantía ni de estabilidad, con lo cual en realidad es un problema el tema del Procurador General. Pueden modificar la ley de Ministerio Público y en realidad hay temas muy delicados que esta comisión puede promover ciertas reformas que no son nada buenas en estos momentos, y genera mucha incertidumbre porque no se sabe realmente cuál va a ser el objetivo de esta comisión. De modo que sí, todas estas actividades, insisto, en medio de una cuarentena feroz, con todos los problemas económicos que esto genera, más los que traíamos de arrastre, que el gobierno se interese en los primeros tiempos de su designación en ir al hueso con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Corte Suprema, indica una cierta intención de ir por el Poder Judicial, ¿no? Y esto sí es muy peligroso. Afortunadamente, como te decía, espero que en la Cámara de Diputados no puedan imponer estas modificaciones a la Cámara Federal, y que todo, en medio de los problemas severos económicos que vamos a tener que afrontar en el futuro, esto se pueda terminar diluyendo y quede en la nada como otros proyectos que han tenido pasado.
Bien. Bueno, hay una pregunta que, bueno, genera, bueno, un poco mirando a futuro. Ya hay abogados a nivel mundial que tienen pensado y previsto demandar a la OMS, también a China, por este caso de coronavirus. La pregunta es si existe en nuestro país ese peligro de alguna presentación de amparos o de demandas contra el Estado, precisamente por estas limitaciones del propio Estado con este decreto a actividades contempladas en la Constitución. Aquí hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que ha sido detenida injustamente, ya sea por el hecho de visitar a un familiar, a un amigo, o el traslado de una provincia a otra. Y la pregunta es si eso implica un costo a futuro, una vez que se levante toda esta cuarentena, para el Estado Nacional. Si existe la posibilidad, como se viene mencionando, o quedará prácticamente la nada y, bueno, no implicará al Estado algún daño en lo económico. A ver, la posibilidad existe y siempre existe, porque acá el punto es el siguiente. Hay un principio básico de la Constitución, aun cuando se hubiese sancionado una ley para hacer todo esto a través de una ley, que es más grave porque no se hizo por decreto, pero que el principio fundamental es el de razonabilidad. El principio de razonabilidad de la Constitución lo que indica es que toda ley o decreto que reglamente el ejercicio de los derechos no puede alterar los derechos, no los puede violar. O sea, recuerdan, el artículo 14 de la Constitución dice que todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y ahí están definidos todos los derechos. Y después el artículo 28 dice que estos derechos no pueden ser alterados por las reglas que reglamentan su ejercicio. De modo que una ley que socolor de reglamentar el ejercicio de un derecho lo altera, lo viola o lo suprime, es una ley inconstitucional. Y si eso le genera un daño a determinada persona, esa persona tiene derecho a demandar al Estado que le impuso esa reglamentación y que le provocó ese daño. De modo que sí, es muy probable que toda la gente que ha tenido perjuicios económicos severos como consecuencia de la cuarentena intente demandar al Estado. Por eso es que el Estado ha inventado estas formas de ayuda para pagar sueldos y todo lo demás como una forma de paliativo que invocará en su momento para decir, bueno, era una situación de emergencia, yo no tuve la culpa, tuve que hacer lo que había que hacer y encima ya te ayudé un poco para que sobrelleves la carga. Y entonces ahí estará la discusión judicial sobre si es o no responsable el Estado por todos estos problemas, y en ese caso también no nos olvidemos que en caso de que la gente gane esos juicios, los vamos a pagar nosotros, no es que lo va a pagar Fernández o Cristina, lo vamos a pagar los contribuyentes. Así que vamos a ser doblemente agraviados, vamos a estar perjudicados por la cuarentena y perjudicados después porque tendremos que pagar las consecuencias de la cuarentena. Bien. Bien. Uno cuando mira las encuestas de opinión en todos los aspectos de lo que está sucediendo y prácticamente anteriormente también, ve que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, además de la economía, de la educación, aparece la justicia. La justicia como sistema, el sistema judicial en nuestro país es muy cuestionado. Yo creo que, bueno, para mí es el principal problema en general, no digo de los jueces en particular, sino del funcionamiento de la justicia, con los conflictos de intereses que hay en el medio, de la vinculación que tiene la política. Mi pregunta es, usted tiene, bueno, además de libros escritos, bastantes conferencias interesantes que yo sugiero que miren en YouTube, sobre cómo debería o cuál sería una propuesta a fin de superar estas
estos conflictos, estas anomalidades que tiene la justicia, ¿cuál cree usted que sería alguna propuesta, quizás sin tocar la Constitución? El último cambio que se hizo en el 94 para mí fue lamentable, pero si se puede volver atrás o se puede mejorar algo del actual funcionamiento de la justicia pero tan cuestionado hoy en nuestro país. Sí, a ver, en primer lugar, tenés razón en que todo el mundo se queja de la justicia, pero la palabra justicia es usada en 1000 conversaciones distintas para referirse a 1000 problemas distintos. No es que la justicia es un problema, porque además cuando la gente habla de la justicia, dice, uy, me robaron el celular en la calle, no hay justicia. No hay policía, y la policía no es la justicia. O nada, un preso se escapó de la cárcel, no hay justicia. No hay servicio penitenciario federal que funcione, no es que no hay justicia. Entonces, si uno empieza a sumar, el primer punto que hay que hacer si uno quiere tratar seriamente el problema es enfocar cada problema en el lugar donde tiene que estar. Porque esta cuestión de la justicia involucra, como te decía, a la policía, al Congreso, al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público, a los jueces, al servicio penitenciario, a los sistemas de ejecución de las penas, involucra un montón de problemas. Entonces, en cada una de esas áreas hay problemas que hay que resolver. No puedo decir, hay una medida o una receta que va a hacer que todo funcione mejor. Por otro lado, también hay un montón de problemas, de niveles de problemas diferentes dentro de este problema general. O sea, el sistema judicial tiene problemas porque es lento, por ejemplo, entonces hay que atacar la lentitud y para eso sí, hay recetas que se pueden implementar para que los procesos sean más rápidos, se terminen antes, hay cosas que se pueden hacer. Ahora, por otro lado, que cuando dicen el Poder Judicial está influido o presionado o manejado por el Poder Ejecutivo, lo cual es gravísimo, es otro problema distinto. Entonces tenemos que enfocarnos en cómo hacer para que el Poder Judicial pueda ser independiente. Entonces, como vos ves, el punto es que, en primer lugar, la justicia es como una bolsa donde todo el mundo tira sus quejas cuando las cosas funcionan mal, pero que en definitiva lo que hay que hacer después de esa bolsa y de ese tacho hay que sacar las cosas y empezar a clasificarlas, dónde está el problema en cada una. A ver, por ejemplo, la gente dice que los presos entran por una puerta y salen por la otra, nadie queda preso y esto es un relajo. Por un lado. Por otro lado, vos tenés que las cárceles están sobrepobladas. O sea, hay casi el doble de presos de los que debería haber. En la provincia de Buenos Aires hace años que ya la Corte Suprema ha ordenado que no puede haber presos en las comisarías, porque las comisarías no son para albergar presos. Una persona puede ser detenida por la policía y llevada a una comisaría, pero a las pocas horas tiene que ser enviada, que lo vea el juez y después que vaya a una unidad penitenciaria. Sin embargo, hay presos que duran meses en comisarías porque no hay dónde ponerlos. Entonces, ¿cómo compatibilizamos la afirmación de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra con la afirmación las cárceles están sobrepobladas? Y de hecho lo del coronavirus, que largaron un montón de gente, y lo de fin de año, porque esto empezó a fin de año antes de que apareciera el virus, desde el gobierno propiciar que se escarcelaran gente, apuntaba a tratar de evitar motines, porque ya las situaciones en las cárceles son insostenibles. Con lo cual, si uno quiere mayor rigidez en las penas, que es una discusión, o quiere mayor rigidez en el cumplimiento o la ejecución de las penas, hay que pensar en construir más cárceles, porque en realidad, si vos querés ser más rígido con el sistema y al mismo tiempo mantener las cárceles en el sistema actual,
vas a tener un problema que te va a explotar irremediablemente. Entonces, ahí yo te diría, hay soluciones procesales para agilizar los procedimientos, tanto en materia penal como en materia civil. En cada área hay posibilidades de mejorar. Habría que ver mecanismos para mejorar la independencia del Poder Judicial. Ahí hay un punto también, ¿no? Como posiblemente muchos sepan, la Constitución del 93 crea el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el órgano que designa jueces y remueve jueces por mala conducta, por comisión de delitos. La Constitución dice que debe tener una conformación equilibrada ese Consejo de la Magistratura, donde deberían haber abogados, jueces, académicos y algunos políticos. En el año, creo que, ya no recuerdo, 2014, 2012, no, antes del 2010, se modificó la ley del Consejo de la Magistratura, se eliminó al presidente de la Corte Suprema, se eliminó a uno de los miembros jueces, se eliminó a abogados, se eliminó académicos, se eliminó diputados, senadores de la oposición, y finalmente la conformación actual del Consejo de la Magistratura es mayoritariamente de políticos, y dentro de los políticos oficialistas. De modo que eso fue tachado de inconstitucional. Hay una denuncia contra esta modificación, un planteo de inconstitucionalidad que la Corte tiene parado y no lo resuelve desde hace 5 años. El punto es que con la conformación actual del Consejo de la Magistratura, esto no favorece a la independencia de los jueces. El Consejo de la Magistratura tiene poder para imponerse, digamos, para ceder a las presiones políticas. Y entonces, una nueva ley, digamos, la modificación de esa ley que va en contra de lo que la Constitución expresamente dice, sería algo muy importante. Sin embargo, esta comisión de abogados notables que creó el presidente también habla de modificaciones en el Consejo de la Magistratura, pero yo tiemblo al pensar cuáles son las modificaciones que ellos van a proponer. Tal vez sean para el otro lado las modificaciones que propongan. Y bueno, entonces vos, como ves, hay muchos lugares, desde lo institucional y desde lo procesal, donde se puede mejorar el Poder Judicial. Yo lo que creo es que nunca hubo ninguna vocación o intención política de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Yo veo que todos los gobiernos lo que han querido es que el Poder Judicial sea un botín de guerra del partido que ganó. Y esta intención ha sido cada vez mayor. Y el hecho de que justamente se hayan acortado o digamos, hecho cada vez menos independientes a los jueces respecto de los otros poderes, ha contribuido, no por casualidad, sino yo creo que es deliberadamente, a esta intención de que los jueces sean botín de guerra, por lo menos los fueros que a los gobiernos les interesa, el fuero federal, que sean botín de guerra del gobierno de turno. Y este gobierno lo está demostrando con estas medidas que está tomando sobre la reforma judicial. Bien. Sí, es un problema integral, coincido prácticamente. Hace poco entrevistamos a un educador, al profesor Zablowski, y nos mencionaba que inclusive en los debates presidenciales del año pasado y debates anteriores, el tema educativo estuvo prácticamente ausente, el tema de la justicia yo no lo escuché. Así que bueno, sí, es un problema integral, sistémico, y creo que involucra a toda la política en general en esta desintegración que estamos viviendo. Profesor, una última pregunta para culminar. Digamos, ¿cómo ve que se encamina todo esto en cuanto a lo que es la cuarentena, en cuanto a algo que parece prácticamente infinito, no tiene prácticamente fecha de caducidad? La semana próxima se culmina esta nueva fase. Bueno, como venimos de hace unos meses, cada 2 semanas nos van pateando
digamos, la cuarentena hacia adelante. No sé si estaremos pendientes de una vacuna o no, honestamente pasan otros problemas en el medio. El año que viene es un año electoral, es un año donde hemos estado viendo la aparición de nuevos sectores que están teniendo mucho protagonismo, también en las calles, como son grupos de pueden ser los liberales, los libertarios, las figuras de Milei y varias figuras en el interior del país. Eh, digamos, ¿cuál es su mirada, un poco también acá metiendo lo político, en cuanto a cómo seguimos y las expectativas para los próximos meses y, digamos, también para el próximo año donde tenemos elecciones legislativas, donde se pueden llegar a tratar todos estos temas que venimos hablando que tanto nos preocupan? Bien, a ver, divido entonces las dos preguntas, porque las dos me parecen muy, muy importantes. Sobre la evolución de la cuarentena, a ver, yo creo que hay un problema muy grave. En lo personal, yo pienso que la cuarentena no va a terminar nunca, desgraciadamente, por lo siguiente. Como decía al principio, esta es la primera vez en la historia que se impone una cuarentena a sanos. Cuando nosotros, personas sanas, admitimos y permitimos que nos pongan en cuarentena, en realidad no estamos en cuarentena mientras, o sea, en la historia de la humanidad se ponía en cuarentena a los enfermos y eventualmente a los débiles y a los viejos para que no se contagien y se mueran, nunca a los sanos. Y los enfermos estaban en cuarentena hasta que se morían o hasta que se curaban. Y entonces ahí se terminaba la cuarentena. Cuando vos estás sano, no hay ningún parámetro para determinar en qué momento vas a dejar de estar en cuarentena. Yo creo, desgraciadamente, analizando cómo evoluciona la cuestión, que no solo en Argentina, en el mundo entero, tú sabés que hay hechos en el mundo que van marcando ciertos puntos de inflexión, a partir de los cuales cambia la conducta del mundo. Por ejemplo, lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos cambió la forma de viajar en avión, por ejemplo. Es decir, hoy viajar en avión es una tortura, cuando antes de las Torres Gemelas era natural, uno iba y no lo sometían como si fuera un terrorista a miles de controles. Y de todos modos nos fuimos acostumbrando, dijimos, bueno, esto es por la seguridad y aceptamos perder libertad y la perdimos para siempre, en ese pequeño punto. Con lo de la cuarentena es igual, es decir, te dicen, bueno, mirá, es la salud de la población la que está en juego, te imponen cosas, vos las aceptaste, y por lo tanto yo creo que el futuro lo que va a pasar es que el gobierno te va a decir, en la medida en que baje la cantidad de contagios y la cantidad de muertos, le vamos a dar un poquito más de libertades, pero si mañana rebrota el virus, volvemos a cerrar todo. Y si este fuera un virus como la gripe, que llegó para quedarse, y no es que se va a terminar el virus en algún momento, sino que habrá rebrotes. Imagínate si el coronavirus fuera como la gripe y lo tuviéramos coronavirus por los próximos 30 años, ¿qué significa esto? ¿Vamos a tener cuarentena por los próximos 30 años? Entonces mi idea es que, desgraciadamente, lo que yo pienso que va a pasar es que el gobierno siempre va a tener a mano la excusa a partir de hoy de que en cualquier momento que considere que puede haber un problema sanitario te va a clavar una cuarentena con las condiciones que el gobierno quiera. Y esto por eso no creo que vaya a terminar la cuarentena. No es que un día va a venir el presidente y la televisión y va a decir, muchachos, se terminó la cuarentena, salgan a la calle y hagan su vida normalmente como antes. Cuando hablan de la nueva normalidad es, vos vas a tener libertad en la medida en que yo te la dé y en la medida en que yo piense que no estás en riesgo de que haya de provocar una nueva epidemia. Y eso es terrible. Y la única forma de solucionar eso me parece que es como la gente está haciendo, salir a la calle para tratar de mostrar la disconformidad de la gente y después mostrárselo en las elecciones. Pasando al segundo tema, justamente, la cuestión política, sí, yo tuve toda una vida en el Poder Judicial y esto, por supuesto, hizo que no pueda tener ningún tipo de participación política durante toda mi vida, por lo menos de manera directa, por haber sido juez y haber sido funcionario judicial, sin perjuicio de lo cual siempre tuve ideas liberales y las hice explícitas siempre, y siempre escribí y colaboré
con las ideas de la libertad. Yo creo que este es un momento clave donde los liberales, digamos, la única voz disidente en Argentina es la voz del liberalismo. Mucha gente pensó que el gobierno de Macri podría ser un gobierno distinto, y finalmente uno ve que Macri, es más, creo que Macri violó más la Constitución de la que la violó Cristina. Vos fijate, mirá lo que te estoy diciendo. Macri violó la Constitución, tiene el récord de haber violado la Constitución incluso antes de haber jurado como presidente. Yo creo que ni Cristina va a poder hacer eso nunca en la historia. Cuando dispuso que el gobierno de Cristina terminaba a la medianoche del día anterior de cuando realmente tenía que terminar, para sacársela de encima y nombrarlo a Pinedo presidente por 12 horas. Ese acto totalmente inconstitucional lo impulsó Cambiemos para sacarse de encima a Cristina. O sea, asumieron el gobierno violando la Constitución, tuvieron una política económica socialista. Macri dijo a quien le preguntara que él era desarrollista y su gobierno era socialista, de modo que es lo mismo, pero más agradable que el kirchnerismo. Y la única voz disidente en todo esto es la del liberalismo, que se empezó a escuchar gracias a Javier Milei, que se metió en el barro y fue a programas donde a otros no le daba el estómago para meterse a hablar. Él se metió y los hizo callar y empezaron a escuchar. Vos fíjate, yo que tengo una edad, ya tengo mis años, la palabra liberalismo se pronunció en los 80 cuando la UCD creció y tuvo diputados y estaba el Sogaray, cuando Menem tomó esas ideas y hizo una transformación del país, y después cuando Menem empezó a hacer macana, el liberalismo volvió a ser mala palabra. Y hasta que apareció Milei, liberalismo era sinónimo de burla. Nadie decía que era liberal, todos buscaban eufemismos para no llamarse liberales. Y cuando alguien hablaba de liberal lo decía con sorna o como una especie de insulto. Hoy se puede hablar nuevamente de que alguien es liberal y decirlo con toda naturalidad y en una discusión política, y el liberalismo ya empieza a medir en el amperímetro de las ideas políticas en el país, empieza a medir nuevamente. De modo que yo creo que es la ocasión para que los liberales, que obviamente no es fácil, porque vos tenés un aspecto, una fauna que es muy compleja, desde gente muy conservadora hasta gente que es anarcocapitalista, y todo eso en realidad es muy difícil de aglutinar de algún modo, pero debería encontrarse la manera, y sobre todo el año próximo, que es un año de elecciones legislativas, no se elige presidente. Es el momento de que al Congreso llegaran algunos legisladores. Vos fijate, yo me acabo de comprar, porque encontré por Mercado Libre, no lo tengo acá, la colección de discursos de Alzogaray cuando fue diputado en el Congreso. Alzogaray él solo, y al principio con uno más, impusieron una voz diferente para todos los problemas que se discutían en el Congreso. Hoy esa voz diferente no existe. Si un diputado de Cambiemos o de cualquier partido tuviese una idea liberal para algún problema que se está discutiendo, no la puede decir por lealtad partidaria o porque tendría que irse del partido y formar su bloque aparte, y sería ya después desclasado definitivamente. Hace falta que haya liberales en el Congreso, en la legislatura de las provincias, en los consejos deliberantes, que haya concejales, consejeros. Y creo que el año próximo es importantísimo porque, como te digo, no se elige presidente. Ojalá pudiera generarse esa por lo menos propuesta, pero para eso primero necesitas formar un partido en serio, porque desgraciadamente también hasta los liberales muchas veces somos personalistas. Acá se habla de que si Milei o Expert o López Murphy o o aquel o Kachanowski, pero en realidad no importan las personas. Y lo primero que debería importar es tener una estructura de partido político con instituciones internas, con mecanismos para que después los que quieran ser candidatos puedan competir
de una manera civilizada. De lo contrario, estamos esperando que se junten 6 tipos en un bar y se pongan de acuerdo para formar una lista. Y eso no es el liberalismo. Y desgraciadamente, tal vez hoy, porque se dejó pasar mucho tiempo, no quede otra que hacer eso si se quiere llegar al 2021. Pero para el 2023 ya hay que pensar en organizar un partido como la gente, organizar un partido con instituciones. Esa es mi idea, ojalá se pudiera hacer. Nunca se pudo en las últimas décadas, pero ojalá llegara el momento para hacerlo. Bueno, coincido totalmente, profesora. Ha sido muy lúcido su análisis y también como docente manifiesto y estoy asombrado de esta nueva generación de chicos denominados centennial, millennial algunos, abrazando las ideas del liberalismo, mencionando a Mises y a Hayek, que yo en Ciencias Económicas en la facultad los desconocía absolutamente. Así que bueno, va a ser una muy buena antesala el 2021. Es todo un desafío, una posibilidad de alianzas, muy difícil, como bien usted dijo, entre medio de varios personalismos. Así que bueno, profesor, yo le agradezco mucho la posibilidad de la entrevista. Los invito a que lo sigan en su Facebook, en varios videos que usted tiene en YouTube. Próximamente haremos algún otro vivo sobre, para mí, uno de los temas que me fascina, que es el objetivismo y la filosofía política de Rand, que usted tanto ha estudiado. Y bueno, una vez más, el agradecimiento y el tiempo. Bueno, gracias a vos y ojalá, si a mí también es un tema que me encanta, el de Rand, así que cuando quieras lo charlamos. Y gracias por Bueno, la invitación. muy amable.